que ya se había descubierto las 12 lunaciones, ya se había sabido que había 12 animales, por eso 12 lunaciones, que tardaban aproximadamente 30 días. Pero ya se dominaba absolutamente todo en el mundo de lo que era la luna. Venía otra parte interesante. El registro del tiempo era conciliar el ciclo lunar con el solar. ¿Cómo iba a ser eso? Esto es El Cereal, un tazón de temas interesantes con Toño Esquinca y la muchedumbre. Por Alfa 104.5 Monterrey y Alfa 91.3, donde todo nace. Parte 2. En esta parte 2, el principal problema, que era conciliar lunar con solar, porque el sol gobernaba las estaciones, algo vital para las sociedades agrarias, mientras que la luna gobernaba las mareas y era una deidad verdaderamente importante. Como siempre les he platicado, todo es electricidad y todo es magnetismo. Las antiguas civilizaciones empezaron a dar cuenta que cuando llegaban a la etapa de luna llena, los mares en su mayoría eran muy poco navegables, subían las mareas, había que tener más cuidado con los líquidos, sangraban más las mujeres en sus periodos. Se empezaron a dar cuenta de todo esto, por eso la consideraban una deidad. Pero el sol gobernaba las estaciones, que era algo vital para las sociedades que vivían, pues sí, de la siembra, las sociedades agrarias. Muchas sociedades introdujeron meses adicionales en ciertos momentos para resolver la discrepancia entre el año lunar y el solar. Pero aunque tal procedimiento a menudo solventaba la situación de forma temporal, en cierto momento se hizo necesario practicar nuevas intercalaciones, como se les denominaba. Quizá las tareas más importantes se introdujeron en Babilonia hacia el año 499 a.C. Usted se preguntará, si le estoy hablando de la historia del tiempo y cómo nació el tiempo, ¿cómo podemos hablar de fechas? 499 AC. Ya les platiqué cómo nació el AC y el DC. ¿Y cómo podemos decir eso? Ya llegaremos a esa etapa. ¿Cómo se puede medir el tiempo? ¿Cómo se puede determinar la edad de algún suceso, de algún hecho, de alguna sociedad, de cualquier otra cuestión? Y aunque sabemos que Babilonia en el año 499 introdujo o fue el conciliador entre la parte del sol y la luna, y esto se sabe principalmente a dos griegos. Uno fue Metón y el otro se llamó Euctemón, que ellos fueron quienes introdujeron en Grecia en el año 432 el ciclo metónico, como se le llamaba, y dura 19 años este ciclo metónico, por Metón, este griego que lo introdujo en Grecia. Cada uno de los cuales, estos ciclos de 19 años, se compone de 12 meses más un mes adicional en los casos del tercer, quinto, octavo, onceavo, 13º y 16º y 19º años. Ahorita les voy a explicar eso. Por otro lado, algunos meses eran completos entre comillas, es decir, de 30 días. Y otros eran meses deficientes, que tenían 29 días. Y esto puede parecernos excesivamente complicado lo que les estoy diciendo e inentendible, pero el hecho de que los indios y los chinos adoptaran esta práctica demuestra lo importante que era,
pues los chinos y los indios, que tenían altos conocimientos matemáticos, introdujeron este sistema de 19 años. Endymion Wilkinson afirma que algo muy similar al ciclo metónico ya se empleaba en China para el siglo VII a.C. En los calendarios medievales, el número que determinaba la posición de un año en el ciclo metónico se escribía en dorado, y hasta el día de hoy se les conoce como números áureos por lo dorado. La Pascua, todo el mundo sabe qué es la Pascua, la acabamos de vivir, también estaba fundada en esas prácticas. Tanto el calendario judío como el cristiano adoptaron el ciclo lunar solar de 19 años, dado que resolvía el problema de establecer las fechas de la luna nueva, tan importante para el ritual religioso. Originalmente, los sacerdotes reyes de Babilonia necesitaban determinar las festividades de Año Nuevo con absoluta precisión, pues esa celebración se consideraba una recreación de las manipulaciones divinas, es decir, de sus dioses, que crearon el mundo, y solo una correspondencia exacta servía para propiciar a los dioses. Y es de aquí de donde surge la idea, sobre todo cristiana, de celebrar la Pascua en la fecha correcta, dado que este fue el momento crucial del combate entre Dios y el demonio. Y Dios requiere del apoyo de quienes le veneran para derrotar al demonio. Al parecer, los babilonios también fueron los primeros que dividieron los meses lunares en periodos de 7 días, cada uno dedicado a uno de los 7 planetas o errantes, como les llamaban, que eran los cuerpos celestes que, a diferencia de las estrellas, no permanecían fijos en el cielo. Cada uno de estos periodos terminaba con un día malo. Así, traducido al castellano, se podría decir que era el día malo, donde los tabús debían ser respetados para que una vez más los dioses les fueran propicios, fueran amables. Registros escritos en cuneiforme muestran además que el Shabbatum, día de luna llena babilónico, caía en el día 14 o día 15 del mes. Y este parece haber sido el origen del término hebreo Sabbat o Shabbat. Los cristianos también acuñaron la idea de esta práctica. El orden de los días de la semana deriva de un complicado horario. Cada una de las horas del día tenía un nombre inspirado en los 7 planetas, puestos en orden descendente según la longitud de sus órbitas. Empezando por Saturno, imagínense, los babilonios ya sabían esto, por eso siempre les he dicho que las 2 ciencias más importantes, auspiciadas por supuesto en las matemáticas, porque si no hay matemáticas no hay nada en el mundo, todo es matemáticas, y las 2 ciencias más importantes y antiguas de la humanidad es la astrología y la astronomía. Pero entonces los babilonios sabían que según la longitud de las órbitas, yendo en orden descendente, Saturno era de 29 años, Júpiter de 12 años, Marte de 687 días, el Sol de 365 días, Venus 224 días, Mercurio 88 días y la Luna 29 días. Cuando este ciclo de 7 se dispone a lo largo de las 24 horas del día, las primeras horas de cada día de la semana se ordenan de la siguiente manera: Saturno, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, que es exactamente lo mismo que sábado,
Sunday, domingo, sol, luna, lunes, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves y Venus, viernes. Los antiguos egipcios dividieron el año en 12 meses lunares, de 30 días cada uno, más 5 días adicionales al final del año, considerados funestos, malos. Y se llegó a este cálculo a partir de consideraciones puramente prácticas, ya que era el tiempo medio que tardaba en producirse una nueva inundación del río Nilo en la Heliópolis. Fíjese nada más cómo llegaron a esa conclusión. El acontecimiento más importante de la vida egipcia. De hecho, los egipcios pronto advirtieron y se dieron cuenta que el año es en realidad ligeramente más largo y tiene 365 más un cuarto de día, por lo que hicieron los ajustes necesarios. Y también se dieron cuenta de que el Nilo crecía precisamente cuando la última estrella aparecía en el horizonte, la estrella Perrosotis, que es la estrella Sirio en la actualidad. Este otro helíaco se convirtió en el punto fijo del denominado calendario zótico, mucho más regular y preciso que las inundaciones del Nilo, pues el río Nilo, cada vez que se inundaba, era importantísimo el marcar un ciclo nuevo, un año nuevo. Los cálculos astronómicos han demostrado que el primer día, tanto del zótico como del que les he estado hablando, que se introdujo en Grecia, que es el metónico, ambos calendarios coinciden en 2773 antes de Cristo. Estos estudios. Y los estudiosos han concluido que este debió ser el momento en que fue introducido el calendario zótico. Por lo tanto, para los egipcios, fueran conscientes o no de ello, el año cero para la humanidad, en realidad fue el año 2773. Y los griegos tenían dos conceptos del tiempo: el aión, el tiempo sagrado o eterno, y al que denominaban cronos, el tiempo ordinario. Y existía la idea de que el tiempo era un juez, y en los tribunales de justicia atenienses se introdujeron relojes de agua, o conocidos como clepsidras, para limitar las intervenciones a media hora. Antes de que se implantara el ciclo metónico en el año 432 a.C., se usaba un ciclo de 8 años, el octateris, y ese se basaba en un año de 12 meses, en el que se alternaban meses de 30 días y meses de 29 días, para un total de 354. Pero ¿cómo fue que todos llegamos a la conclusión de que el año, en vez de ser de 20 lunaciones de 30 días o de 354 días, fuera de 365, tal cual y como lo conocemos? Pues eso se los voy a decir en la tercera parte. Digo, si todavía no se duermen, porque a mí se me hace honestamente interesante.